Una persona que me llamó en secreto me dijo que mi esposa estaba con su amante en una cena romántica. En menos de 20 minutos estaba en el auto, con los dedos temblando en el volante y el corazón tan apretado que por un momento pensé que me iba a desmayar. Me sonaba el nombre del restaurante, uno de esos lugares donde celebramos lo que importa, donde brindamos juntos por los momentos más íntimos de nuestra vida. Un lugar donde, no hace mucho, le había declarado mi amor delante de todos. Ella me miró con ojos brillantes esa noche y dijo, en voz baja, que estar conmigo era su mayor suerte. Y ahora, aquí estaba ella otra vez, en el mismo lugar, solo que con alguien más. El estacionamiento estaba lleno y por un momento dudé. Mi cara ardía. Su garganta se sentía inflamada por contener el grito que se estaba formando. Entré al restaurante como un extraño en mi propia historia, mis ojos recorriendo cada mesa como un detective que no quiere encontrar lo que busca. Pero ahí estaban. Su peinado de una manera que yo misma elogié el otro día, el vestido que compré para nuestro último aniversario, los aretes que dijo que solo usaría en ocasiones especiales. Estaban uno al lado del otro, sus manos sobre la mesa, sus ojos fijos en los de él, y entre sonrisas y brindis, ella se acercó, como lo hacía conmigo en nuestros mejores días. El mundo pareció escaparse de mí cuando ella se rió de esa manera que antes solo era mía. Me vieron y la desesperación se apoderó de ambos como si acabaran de ver un fantasma. Ella se puso pálida, completamente pálida, y él se quedó helado con la copa de vino en el aire. Caminé hacia la mesa en silencio, cada uno de mis pasos resonaba en mis propios oídos como si estuviera caminando por una sala de audiencias. Me senté, alejando tranquilamente la silla, mirándolos a los dos con la serenidad de quien pasa noches enteras encontrando el coraje para aceptar una verdad que, en el fondo, siempre supe que existía. Y entonces hice un anuncio. Un anuncio que hizo que su piel palideciera aún más, un anuncio que sacó el aire de la habitación y convirtió las sonrisas en gritos ahogados. Intentó hablar, le temblaban las manos, pero su voz era débil. Se levantó bruscamente, miró a su alrededor como buscando una salida que no existía. No hubo escapatoria. Todos los ojos estaban puestos en nosotros. Sonreí, con el dolor escondido en mis dientes apretados, y le entregué un sobre. Dentro, todo lo que ya había perdido sin darse cuenta, el control de nuestras finanzas, el acceso a las tarjetas de crédito, los documentos de la casa, todos los contratos que alguna vez firmamos juntos. Ella me los entregó con confianza y los usé con frialdad. Ella permaneció en silencio, como si supiera que esto era solo el comienzo. Esa noche regresé a casa con una extraña sensación de alivio. No porque descubrí la traición, que me estaba devorando por dentro, sino porque dejé de ser el hombre que creía que todo estaba bien. Empecé a ver nuestra historia con ojos claros. Cada una de sus ausencias ahora tenía sentido. Cada excusa, cada noche de dolor de cabeza, cada sonrisa forzada. Recordé una vez que la sorprendí con flores una tarde y ella dijo, sin levantar la vista de su celular, que estaba ocupada. Fue él. Siempre fue él. Y yo, un títere colgado de los hilos de mi propia lealtad. Los mensajes del celular empezaron a llegar al día siguiente. Ella lloró durante las grabaciones, diciendo que no quería perderme, que fue un error, que fue solo una vez, que la cena no era importante. Pero había algo en sus ojos esa noche en el restaurante, algo que me dijo que no era la primera vez. Había visto ese brillo antes, pero no era para mí. Lo más extraño fue darme cuenta de que, aunque estaba destrozado, no quería destruirla. Quería que ella sintiera lo que yo sentía. Quería que se despertara un domingo por la mañana sintiendo que el mundo estaba fuera de lugar. Que miró hacia un lado y no había nadie. Que abrió la puerta de su casa y sintió el vacío llenando cada rincón. Los días que siguieron fueron una tortura. La cama se sentía fría incluso debajo de las gruesas mantas. Su olor todavía estaba en la almohada. El recuerdo de su toque en mi espalda era una bofetada invisible que se repetía cada amanecer. Intenté ahogarme en el trabajo, pero todo me hizo volver. La alarma de mi celular a las 6 de la tarde, hora en la que cenábamos juntos. La serie de televisión que dejamos a medio terminar. Aprendí la receta solo porque era su plato favorito. Me habían dejado en silencio mientras hacía planes para una vejez con alguien que no había estado conmigo durante mucho tiempo.
El cuerpo estaba allí, pero su alma ya dormía en otra cama. Ella trató de encontrarme. Envió cartas. Hizo visitas inesperadas a la oficina. Una vez se presentó frente a mi casa con el vestido que llevó a nuestra boda, completamente desesperada. Lloré como si fuera la víctima de la historia y eso me enfureció. Porque ella no entendió. No se trataba del sexo. No se trataba de la cena. Se trataba de romper. De la traición de la mirada, de la confianza, de la promesa silenciosa que haces cuando amas de verdad a alguien. No solo perdí a una esposa esa noche. Perdí el terreno. Perdí la imagen que tenía de mí, de los dos, de todo lo que habíamos construido con tanto esfuerzo. El amante también intentó justificarse. Vino hacia mí como si hubiera dignidad en sus palabras. Dijo que no sabía que ella estaba casada, que fue engañado. Mentiras mal formuladas por un hombre que sabía muy bien lo que hacía. Lo miré a los ojos y solo dije una cosa: pensaste que podrías llevarte mi cosa más preciada. Ahora verá cómo todo se desmorona en su cabaña. Y lo entendió. Porque lo que hice a continuación superó lo esperado. No grité, no comencé a atacar. Utilicé algo más poderoso: silencio y estrategia. Sin que ellos lo supieran, ya se estaba preparando todo. Y cuando menos lo esperaba recibió la advertencia oficial: ya no tendría acceso a nada. Y más que eso, todo lo que alguna vez pensó que poseía estaba siendo transferido. No para mí. Pero para algo más grande. Algo que convertiría su traición en un legado irónico. La casa donde nos amábamos sería ahora un refugio para mujeres traicionadas. La empresa que ayudó a funcionar por conveniencia pero nunca por amor fue donada a una fundación de apoyo familiar. No quería una revancha. Quería justicia. Quería que ella mirara todo lo que perdió y se diera cuenta de que, en esa cena, el plato principal era su propia vida servida en bandeja a quienes no sabían cómo cuidarla. No fue rápido ni fácil. Hubo noches en las que pensé en retirarme. Tuve recaídas, momentos en los que casi atendí tus llamadas, cuando casi atendí tus mensajes con añoranza. Pero algo dentro de mí me dijo que necesitaba llegar hasta el final. Necesitaba resurgir, no como un hombre vengativo, sino como alguien que aprendió que el amor propio debe ser mayor que cualquier otra promesa. Lo que le pasó después, esa parte es la más sorprendente. Porque, como toda buena historia de traición, el final nunca es el que esperas. Hay un momento, puntual e inesperado, que lo redefine todo. Un último as bajo la manga, una revelación que ni ella, ni su amante, ni nadie imaginaba. Algo que cambia completamente el curso de todo, y eso solo sucedió porque, esa noche, cuando entré al restaurante con los ojos llenos de dolor, también llevaba un secreto. Un secreto que haría que mi anuncio en esa mesa no solo fuera impactante, sino irreversible. Bienvenido al canal. Aquí no apoyamos ningún tipo de traición, al contrario, mostramos cómo destruye vidas, familias y corazones. Todas las historias contadas son ficticio, creado para revelar las profundas cicatrices dejadas por decisiones equivocadas. Prepárate, porque lo que vas a escuchar ahora es chocante, realista y afectará tus emociones. Instálate, la historia está por comenzar. Cuando Oliver conoció a Emily, todo en ella parecía una invitación al futuro. Había algo en su forma de caminar, firme pero delicada, que hacía que cada paso pareciera una decisión, una elección. Llevaba el cabello suelto sobre los hombros y tenía esa mirada de quien sabe exactamente lo que quiere en la vida, aunque tenía una ligereza casi infantil en sus gestos. Él, en cambio, era un hombre metódico, silencioso en sus opiniones pero profundo en sus sentimientos. Trabajaba como director financiero de una cadena hotelera y le gustaba decir que su rutina era su forma de proteger a sus seres queridos. Cuando se conocieron por primera vez, en una conferencia de negocios en Lisboa, la conversación fue natural, como si ya se conocieran de otras vidas. Fue en ese momento, en aquel improvisado café del lobby de un viejo hotel, que el destino empezó a dibujarse con líneas que parecían claras, pero que, en el fondo, escondían curvas invisibles. La relación creció rápidamente, pero sin prisas. Él venía de una ruptura dolorosa y ella venía de una fase de redescubrimiento. Emily tenía una licenciatura en diseño de interiores y recientemente había abandonado una sociedad que la había agotado emocionalmente.
Había cambiado todo por la paz y en Oliver encontró refugio. Con el tiempo, los dos crearon una rutina que les pareció perfecta. Viajaban siempre que podían, frecuentaban los mismos restaurantes y amaban las largas caminatas dominicales. Poco a poco, los domingos se volvieron sagrados, casi un ritual, largos desayunos, paseos sin rumbo, tomados de la mano por aceras llenas de flores. Oliver se sintió completo en esos momentos, como si cada momento con ella validara toda su historia hasta ese momento. Emily también parecía feliz, aunque tenía una manera particular de guardarse su confusión interior para sí misma. Era una mujer de sensaciones intensas, pero que rara vez dejaba entrever lo que le dolía. Prefería sonreír a pedir ayuda y tapaba sus ausencias con largos abrazos y prolongados besos. Se casaron 2 años después, en una ceremonia íntima junto al mar, rodeado solo de familiares y algunos amigos. Emily lució un vestido sencillo pero elegante, con discreto encaje en los hombros, mientras Oliver, nervioso como nunca, le sudaban las manos pero sonreía con la mirada. Su luna de miel fue en Capri y los dos parecían más enamorados que nunca. Preparaba sorpresas casi todas las noches, cenas con vista al atardecer, serenatas improvisadas con la guitarra que tenía escondida en su maleta. Ella, a su vez, le correspondía con miradas apasionadas y gestos de cariño que parecían pequeños, pero que para él lo eran todo. De vuelta a la rutina, compraron una casa en un barrio tranquilo y apacible, una casa con grandes ventanales, un porche de madera y un huerto que él cultivaba los fines de semana. Emily, que trabajaba de forma independiente en proyectos de decoración, instaló un pequeño estudio en la parte trasera del patio trasero, un espacio propio, lleno de plantas, telas coloridas y lámparas colgantes. A los ojos de todos formaban una pareja envidiable. Tenían estabilidad, cariño, respeto mutuo y una vida social activa. Asistieron a cenas, eventos de empresa y realizaron frecuentes viajes para visitar a amigos en otras ciudades. Pero lo más importante, siempre regresaban a casa de la mano. Oliver era detallista, del tipo que recordaba fechas, que dejaba notas en los cajones, que preparaba el café como a ella le gustaba. Emily sonrió ante estas demostraciones, incluso cuando estaba absorta en sus creaciones o en pensamientos distantes. A veces se perdía durante horas en su estudio, entre pinturas, bocetos y lienzos de inspiración. Respetó ese espacio. Nunca cuestionado. Para él, la libertad de Emily era una extensión de su amor. Ella siempre había dicho que no podía soportar un amor que la atrapaba, que la asfixiaba, y él hizo de esa sumisión, amarla sin barreras. Sin embargo, como toda rutina que se solidifica con el tiempo, pequeños silencios comenzaron a instalarse entre ellos. Nada descarado. Nada que pareciera una amenaza. Solo silencios. Esas conversaciones nocturnas en el sofá fueron cada vez menos, reemplazadas por episodios de series inacabadas. Las cenas se volvieron más prácticas y menos llenas de intenciones. Los golpecitos constantes dieron paso a golpecitos espaciados. Emily dijo que estaba cansada y abrumada por los proyectos. Oliver lo creyó, aunque sintió algo diferente en el aire. Nunca fue alguien que invadiera. Prefería esperar hasta que ella quisiera compartir. Cuando sus amigos le preguntaron sobre el sutil distanciamiento, dijo que era una fase, que todas las parejas pasaban por ella. Y era cierto, al menos en parte. El problema era que, en esa casa donde alguna vez los dos compartían todos los detalles, ahora había puertas que ya no se abrían fácilmente. Los días siguieron repitiéndose con cierto equilibrio, hasta que empezó a salir más. Dijo que necesitaba encontrar inspiración fuera de su casa, visitando exposiciones, nuevos cafés y otros entornos que la ayudaran a pensar. Oliver entendió. Siempre fomentó tu trabajo, tu libertad creativa. A veces, cuando ella se disponía a salir, él la observaba desde la puerta del dormitorio, con una mezcla de admiración y melancolía. Emily siempre había sido hermosa, pero últimamente había algo diferente en la forma en que se miraba en el espejo. No era vanidad, era algo más profundo, quizás una búsqueda, quizás un vacío. Estaba tratando de no pensar demasiado. Se propuso decirle que la amaba antes de irse a trabajar. Ella respondió con un beso rápido, una breve sonrisa y volvió a perderse en sus propios pasos. Todavía viajaban juntos, aunque con menos frecuencia. En sus últimas vacaciones se fueron a la montaña,
pasaron una semana en una encantadora posada, donde el frío obligaba a abrazos y copas de vino a calentar las conversaciones nocturnas. Pero incluso en esos momentos, Oliver notó que su risa era más contenida, como si estuviera esforzándose por parecer presente. Intentó reavivar lo que sentía que se estaba desvaneciendo. Compró flores sin motivo alguno, organizó una cena en el jardín, incluso escribió una larga carta recordando todo lo que habían vivido juntos. Emily sonrió, le dio las gracias, pero no lloró. Y para él eso decía mucho. Ella siempre fue sensible. Siempre le conmovían los gestos sencillos. Ahora su reacción fue casi neutral, como si algo dentro de ella estuviera protegido. Aún así, se negó a creer en ninguna otra posibilidad que no fuera el agotamiento. Creí que ella solo necesitaba tiempo y que juntos superarían esta fase. El trabajo de Oliver también era exigente. Reuniones interminables, viajes cortos para resolver crisis en cadenas hoteleras, hojas de cálculo que parecieron multiplicarse de la noche a la mañana. Pero él siempre volvía a casa con prisa para verla. Se propuso contarle los detalles del día, preguntarle sobre sus proyectos, incluso cuando recibió respuestas breves. No fue ignorancia. Emily no fue cruel. Pero había una ausencia silenciosa en su mirada, como si estuviera atrapada entre el deseo de quedarse y el impulso de irse. A veces se despertaba en medio de la noche y notaba que ella no estaba a su lado. La encontré sentada en el balcón, mirando al cielo. Dijo que no podía dormir, que le gustaba el silencio de la madrugada. Y él creyó. Quería creer. Los amigos cercanos notaron que algo había cambiado. Comentaron discretamente que Emily era más introspectiva, que Oliver parecía más cansado, más tranquilo. Pero nadie se atrevió a decir nada. Al fin y al cabo, ¿quién podría juzgar lo que ocurre a puerta cerrada? La casa todavía estaba limpia, el jardín bien cuidado, las sonrisas seguían ahí, aunque menos frecuentes. A los ojos de los de fuera, seguía siendo un matrimonio admirable. Y tal vez lo fue. Una boda real, con sus luces y sombras, con sus ruidos y silencios, con sus avances y retrocesos. Un matrimonio de dos adultos que intentaban hacerlo funcionar en un mundo donde todo parecía exigir más de lo que podían ofrecer. Esa noche en particular, Oliver llegó temprano a casa del trabajo. Era viernes. Compré su vino favorito y pensé en cocinar algo especial. Mientras estacionaba el auto, notó que las luces del estudio estaban encendidas. Sonrió. Fue bueno verla crear. Eso significaba que todavía estaba conectada con algo. Entró en la casa en silencio, puso a enfriar el vino y empezó a preparar la cena. Con cada paso, pensó en palabras que podría decir para romper lo que lo separaba. Pensó en historias del pasado, en promesas del futuro. Quería volver a conectarme. Quería, más que nada, que ella volviera a sentir lo que una vez los unió con tanta fuerza. Y esa noche, haría cualquier cosa para que esto sucediera. Lo que no sabía era que, esa misma noche, un hilo invisible del destino ya estaba empezando a romperse, de una manera que cambiaría todo lo que habían construido, para siempre. Ya era tarde cuando Oliver, distraído entre las cacerolas y el aroma de la salsa que se esparcía por la cocina, se dio cuenta de que se había olvidado del pan artesanal que solía comprar para ocasiones especiales. Ese viernes, en su opinión, tenía que ser diferente. Quería que ella sintiera que todavía había poesía en su amor, que todavía había calidez en las pequeñas cosas. Rápidamente tomó las llaves, dejó la sartén a fuego lento y se fue. El mercado no estaba muy lejos, pero ese día la ruta parecía más larga. Quizás era el peso de lo que llevaba en el pecho, esa inquietud constante que lo había acompañado durante semanas como una sombra silenciosa. Cuando regresó, sus ojos se dirigieron directamente al estudio, cuyas luces aún estaban encendidas. Entró sin hacer ruido, colocó el pan sobre la encimera y, al acercarse a la estufa, olió algo quemado. Apagó el fuego con un suspiro y sonrió, un poco frustrado pero aún emocionado ante la idea de salvarlo con un toque improvisado. Ella no estaba en la cocina. Ni siquiera en la habitación. Ni siquiera en la habitación. Pronunció su nombre una vez, luego otra. Caminó hacia el estudio. Pero antes de llegar a la puerta, el celular vibró sobre la mesa del comedor. Era un número desconocido.
Lo ignoró por un momento, pero la insistencia de la llamada le molestó. Respondió esperando escuchar la voz de alguien vendiendo algo, o quizás algún error. Al otro lado de la línea, una voz masculina directa dijo solo una frase que lo dejó sin aliento: tu esposa está ahora mismo con su amante, en una cena romántica. Se hizo un silencio tan denso que el tiempo pareció haberse detenido. La llamada se cortó poco después. Ninguna explicación. Ninguna prueba. Pero algo en la forma en que lo dijo, en el tono casi burlón de la certeza, activó algo dentro de él. Esa punzada en el pecho no fue solo sorpresa, fue una confirmación. La intuición que había estado reprimiendo durante meses ahora tenía un nombre, un escenario, un contexto. El primer impulso fue dudar. Pero entonces miró hacia el estudio, cuya luz aún estaba encendida, y la puerta entreabierta reveló un espacio vacío. Su coche tampoco estaba en el garaje. No hubo ningún mensaje, ninguna nota, ninguna advertencia. Entonces recordó una tarjeta del restaurante que ella guardaba en uno de los cajones, un lugar que, según ella, era su favorito, donde se sentía inspirada, donde iba sola a pensar, trabajar y observar a la gente. Sacó el cajón. La tarjeta estaba ahí. Y en el reverso, escrito de su puño y letra, miércoles, viernes y a veces sábado, siempre a las 20 horas. Un escalofrío recorrió su espalda. Salió de casa con el corazón acelerado. No sabía lo que encontraría. No planeé lo que haría. Simplemente lo fue. El auto cruzó las calles sin que él notara las señales, las luces, los rostros a su alrededor. Su mente daba vueltas en círculos, tratando de encontrar alguna posibilidad que justificara todo esto. Cuando llegó, aparcó a pocos metros del restaurante. Observó el movimiento con mirada fija, como si buscara una verdad dolorosa pero necesaria. El ambiente era elegante, con grandes ventanales y una iluminación tenue. Afuera se podían ver algunas mesas cerca del cristal. Y entonces la vio. El mundo se detuvo. Ella estaba allí, sentada con otro hombre, riendo levemente, sosteniendo la copa de vino con el mismo encanto que solía usar con él. El hombre que tenía delante era elegante, con gestos comedidos pero claramente íntimos. Hablaron con una fluidez que delataba una historia ya construida. Sus ojos brillaron. Y ese resplandor, que tantas veces había sido su brújula, ahora iluminaba otro universo. Oliver no podía moverse. Era como si sus pies estuvieran clavados en el suelo. El dolor no fue abrumador. Era silencioso, seco, como una daga fría que atravesaba lentamente la carne. Permaneció allí unos minutos, desapercibido, simplemente absorbiendo la imagen que desgarraba su alma. Al entrar, el ambiente se volvió irónico. Las luces suaves, la música ambiental, las sonrisas por todos lados. Todo parecía conspirar para enmascarar el caos que se estaba formando en su interior. Caminó hacia la mesa como un hombre sin nada que perder. Los dos se dieron vuelta al mismo tiempo. Emily se quedó helada. El rostro perdió color. Los ojos, antes tan vivos, ahora estaban llenos de desesperación. El hombre que tenía delante estaba visiblemente desconcertado. Intentó ocultarlo, pero no hubo manera. Oliver se sentó. Nadie dijo nada durante largos segundos. El silencio entre ellos era ensordecedor. Intentó abrir la boca, pero no salió nada. Su mano temblaba sobre la servilleta. El otro hombre, visiblemente avergonzado, miró hacia otro lado, murmurando algo acerca de irse. Pero Oliver lo detuvo con un firme gesto de la mano. No quería explicaciones. No en ese momento. Miró a Emily y vio no solo a la mujer que amaba, sino también a la mujer que ocultaba una vida que nunca conoció. La confianza que alguna vez existió entre ellos ahora estaba hecha pedazos, extendida sobre esa mesa con cubiertos de plata. Luego sacó un pequeño sobre de su bolsillo y lo colocó sobre la mesa. Los dos parecían confundidos. Ella vaciló y luego lo tomó con manos temblorosas. Se abrió lentamente. Dentro había una sola hoja. Emily lo leyó y su rostro cambió. Primero vino la sorpresa, luego la incredulidad y finalmente el pánico. Sus ojos se llenaron de lágrimas y su respiración se volvió irregular.
El amante, sin entender lo que había allí, intentó acercarse para mirar, pero ella lo detuvo con un gesto automático. Luego, Oliver se levantó, se arregló la camisa como si estuviera terminando una escena cuidadosamente planeada y se fue. No miró hacia atrás. Ya no quería ver nada. En el coche todavía le temblaban las manos. Pero su mirada era diferente. No era la mirada de un hombre derrotado. Era la de alguien que, a pesar de estar roto, aún tenía algo guardado. Algo más grande que el dolor. Había un secreto allí, algo que no había revelado en esa mesa. Algo que cambiaría por completo el curso de todo lo que vendría después. Y este secreto no era solo un as bajo la manga. Fue el verdadero golpe. El movimiento final de una pieza que solo movería en el momento adecuado. Hasta entonces, les dejaría a los dos digerir lo que acababa de suceder. Porque ahora el dolor también era suyo. Y eso fue solo el comienzo. La noticia corrió silenciosamente por los pasillos de la empresa, por las miradas de los vecinos, por los susurros entre amigos. Emily había estado desaparecida durante 2 días desde esa noche en el restaurante. Oliver, por su parte, continuó la rutina con una extraña calma, como quien sabe exactamente lo que hace, como quien tiene todas las piezas del tablero en sus manos y solo está esperando el momento adecuado para dar el movimiento final. No respondió a sus mensajes, no respondió a sus llamadas y ignoró por completo los intentos de su amante de explicarse o justificarse. Sabía que cualquier palabra ahora sería solo ruido. Lo que importaba estaba en otra parte. Dentro del maletín de cuero que llevaba todos los días al trabajo había un contrato con una firma nueva y un expediente que tardó meses en preparar en secreto. Observó pasar el tiempo con precisión quirúrgica, sabiendo que llegaría el momento y, cuando llegara, sería imposible volver atrás. Al tercer día, Emily apareció en la puerta. Cabello recogido de cualquier manera, ojos rojos, manos sudorosas. Fue diferente. Ya no era la mujer segura y confiada que cruzaba la casa con pasos ligeros. Ahora había un peso sobre sus hombros y vergüenza en su voz. Pidió entrar y se lo permitió. Se sentó en el sofá, mirando al suelo, como si buscara allí fuerzas para decir lo que necesitaba. Dijo que cometió un error, que se confundió, que nunca tuvo la intención de destruir lo que tenían. Habló de la soledad, de la carencia, del sentimiento de haberse perdido. Pero cada palabra parecía resonar en un muro invisible. Oliver se limitó a escucharla, con la misma mirada que tenía cuando la vio en el restaurante. Una mirada fría pero lúcida. Cuando terminó, el silencio fue roto por su voz firme, diciendo que eso no era todo. Que todavía no sabía lo que había hecho realmente. Emily, confundida, intentó comprender. Luego me pidió que lo acompañara. Él dijo que la llevaría a un lugar y que allí ella entendería todo. El viaje se hizo en silencio. Intentó preguntarle a dónde iban, pero él solo pidió paciencia. Llegaron a un edificio comercial, discreto, moderno. Subieron al último piso. Allí había una sala de reuniones con vista a la ciudad. Sobre la mesa de cristal, una carpeta. Oliver se lo entregó. Emily vaciló, pero la abrió. Al ver el contenido, sus ojos se abrieron como platos. Eran documentos de transferencia. Todos los bienes que alguna vez compartieron, casa, vehículos, inversiones, ahora estaban siendo transferidos legalmente a una fundación para apoyar a las víctimas de traición conyugal. Abrió mucho los ojos y leyó cada cláusula. Explicó que había estado trabajando en ello en silencio desde que se dio cuenta de que algo había cambiado entre ellos. Dijo que no actuó por enfado, sino con precisión. Que si ella quería libertad, él se la estaba dando. Pero esta libertad tuvo un precio. Y que, a partir de ese momento, ya no tendría nada que despreciara. Emily comenzó a llorar. Pero no fue el grito de alguien que perdió una propiedad. Era el grito de alguien que, por primera vez, comprendió la profundidad de lo que había hecho. Se levantó y caminó hacia la ventana. Luego, sin volver la cara, dijo que aún quedaba algo más. Algo que necesitaba escuchar. Y eso cambiaría para siempre la forma en que se vería a sí misma a partir de ese momento. Emily se secó los ojos y le preguntó, con voz temblorosa, ¿qué más tenía que decir?
Oliver se giró, caminó hacia la carpeta y sacó una hoja aparte. Él se lo entregó. Era un certificado de empresa. En él aparecía el nombre de su amante como socio minoritario de la sociedad de inversión que él había creado un año antes. Los ojos de Emily se abrieron de nuevo, pero antes de que pudiera preguntar algo, Oliver comenzó a hablar. Explicó que había conocido a ese hombre antes que ella. La cual, por razones estratégicas, había utilizado su nombre como fachada en una serie de negocios. Que él era solo una pieza de un plan mucho más amplio. Y cuando descubrió la traición, no se limitó al dolor, investigó, estudió sus pasos y comenzó a mover silenciosamente todas las estructuras que alguna vez se habían construido en torno a la confianza y la apariencia. Pero el golpe más duro llegó después. Oliver reveló que, hace 2 meses, ya lo sabía todo. Que la llamada que recibió esa noche no fue una sorpresa, sino el punto final de un partido que él mismo inició. Emily, ahora, ya no podía respirar correctamente. Le pregunté cómo, cuándo y por qué. Luego dijo, con una calma aterradora, que lo había descubierto todo cuando un informe de transacciones financieras mostraba transacciones no autorizadas desde su cuenta personal, dirigidas a una tarjeta de crédito corporativa a nombre de su empresa, la misma tarjeta utilizada por su amante, para consumo en hoteles, restaurantes e incluso compras personales. Emily cayó sentada, impotente. Manos en el regazo, ojos vacíos. Le pregunté, casi en un susurro, por qué había dejado que todo sucediera si ya lo sabía. Oliver luego respondió que necesitaba ver hasta dónde llegaría ella. Que necesitaba entender si esto fue un error, una desviación o una elección continua. Y ella eligió. Repetidamente. Durante semanas. Dijo que no se trataba de venganza, sino de consecuencias. Y que, a diferencia de ella, él no actuó por impulso, sino por conciencia. Emily intentó discutir, diciendo que su relación estaba perdida, que no sabía cómo pedir ayuda, que se sentía invisible. Pero lo cortó diciendo que el amor es resistir, no escapar. Que toda relación tiene fases, dolores, conflictos. Pero la traición no fue un síntoma, fue una decisión. Y que ella había elegido de la peor manera posible. La última revelación, sin embargo, llegó cuando dijo que, detrás de toda la fundación a la que transfirió los bienes, había algo más. Que los proyectos sociales allí desarrollados serían liderados por mujeres que, como él, habían sido engañadas, destruidas emocionalmente, pero que decidieron reconstruir sus vidas transformando el dolor en propósito. Y que ya estaba en contacto con uno de ellos. Una mujer que había conocido por casualidad en una conferencia, semanas antes del descubrimiento. Una mujer fuerte y resiliente, que había pasado por lo mismo y que ahora se había convertido en su compañera, y tal vez en más que eso. Emily, con los ojos hinchados, se limitó a escuchar. Su voz era ahogada, su cara estaba roja, sus hombros estaban inclinados como si soportaran el peso de todo. Intentó levantarse, pero no pudo. Se disculpó, dijo que no sabía cuánto lo amaba todavía hasta que lo vio irse. Pero Oliver no respondió. Él simplemente la miró con ternura contenida, como quien respeta una historia, pero entiende que ha llegado a su fin. La puerta se abrió. Entró un guardia de seguridad y le entregó un sobre. En el interior, los papeles oficiales de la disolución del matrimonio, ya presentados en el registro civil. Oliver le agradeció la entrega y le pidió que se tomara todo el tiempo que necesitara. Luego salió de la habitación en silencio. No había odio en sus ojos. Solo había certeza de que el ciclo había terminado. Y afuera, en el luminoso vestíbulo, lo esperaba una mujer. Con una sonrisa tímida y la mirada de alguien que también conocía el sabor amargo del dolor, pero que, a diferencia de Emily, había aprendido a no convertir ese dolor en traición. Oliver le tendió la mano y juntos caminaron hacia el ascensor. Mientras la puerta se cerraba lentamente, el mundo giraba en silencio, dando paso a lo que estaba por venir. Y nada volvería a ser lo mismo. El aire dentro de la habitación se sentía más denso de lo que debería. Emily seguía sentada, mirando los papeles que tenía en las manos, como si intentara forzar la realidad a desmoronarse entre las líneas del contrato y los sellos. El silencio que dejó Oliver fue el tipo de ruido que ocupó cada rincón de la habitación, el tipo de ausencia que grita, que pesa.
Leyó los documentos una vez más, con los ojos fijos en las palabras «disolución final», como si eso pudiera cambiar. Por un momento, todo en ella quiso correr tras él, correr escaleras abajo y suplicarle una segunda oportunidad, pero sus pies no se movían. El orgullo herido y la conciencia retrasada se enredaron en un duelo interno que la paralizó. Por primera vez no sabía dónde estaba el suelo. Por primera vez, no había control sobre lo que vendría después. Horas más tarde, sola en casa, rodeada de muebles que ya no le pertenecían, Emily deambulaba de habitación en habitación como una sombra de lo que era antes. La casa parecía más grande, más fría. Estaba sentada en el suelo de la cocina con una copa de vino en las manos y un silencio casi ensordecedor a su alrededor. Esa noche no durmió. Repasó mentalmente cada elección, cada justificación, cada error, hasta darse cuenta de que nunca había pensado en las consecuencias reales. Pensé, en el fondo, que Oliver siempre estaría ahí. Que su presencia era inmutable. Ahora entendí que el amor también tiene un límite, y cuando se traspasa lo que queda no es ausencia, es transformación. Al otro lado de la ciudad, Oliver se sentía más alegre, pero todavía inquieto. Había tomado todas sus decisiones de forma consciente, sin prisas, sin impulsos. Y, sin embargo, había una especie de vacío, no por la falta de Emily, sino por la destrucción de la ilusión de que puede salvar una relación solo. Sabía que el amor requiere entrega mutua. Y eso es exactamente lo que faltaba. La mujer que estaba a su lado en el ascensor, Lara, era diferente. Sus ojos no pedían explicaciones, sus palabras no estaban cargadas de comparaciones con el pasado. Lo conoció en un contexto completamente modesto, durante un panel sobre la reconstrucción emocional en las empresas familiares. Lo que comenzó con un tímido café al final de la charla fue evolucionando hacia largas conversaciones y, más tarde, reuniones periódicas. Nunca hubo intención de nada, pero había espacio, y en ese espacio, Oliver se dio cuenta de que era posible empezar de nuevo. No como alguien que lo reemplaza, sino como alguien que entiende que algo nuevo no tiene por qué ser una sombra de lo que ya no existe. Al día siguiente, Emily decidió buscar a Oliver. No para intentar recuperarme, sino porque necesitaba entender. Sentí que todavía quedaban cosas por decir. Cuando llegó al edificio de la fundación, fue recibido por un amable asistente, quien le informó que estaba en una reunión, pero que podía esperar. Se sentó en una de las sillas de la recepción y miró a su alrededor. Las paredes mostraban pinturas hechas por mujeres que habían pasado por relaciones abusivas, textos poderosos sobre nuevos comienzos y recuerdos difíciles. Poco a poco empezó a entender el propósito de todo esto. Lo que ella pensaba que era una venganza elegante, ahora resultó ser algo más grande. Oliver no solo quería castigarla. Estaba convirtiendo su dolor en algo útil, real, concreto. La espera duró casi una hora. Cuando apareció, sus miradas se encontraron con una mezcla de sorpresa y distancia. Todavía había recuerdos allí, pero ya no existía el vínculo silencioso que los había conectado antes. Ella lo saludó con un gesto tímido y él asintió en respuesta. Pasaron a una habitación lateral, más íntima. Se sentaron uno frente al otro, como extraños que sabían todo el uno del otro. Emily comenzó con una pregunta sencilla pero sincera: ¿me odiabas? La respuesta llegó sin demora, pero sin frialdad. No. Simplemente dejé de intentar encajar en el espacio que dejaste vacío. Respiró hondo y se le humedecieron los ojos, pero mantuvo el control. Dijo que ahora entendía. Que no esperaba perdón, sino que necesitaba escuchar lo que quedaba de su boca. Oliver fue directo. Dijo que el respeto hacia ella como persona continuaba, pero el vínculo afectivo, las ganas de compartir una vida, se había roto. Pasaste una página sin saber que era el final del capítulo, dijo, con un dolor tranquilo en su voz. Y ahora no hay vuelta atrás. Porque lo que sentí ya no existe. Intentó discutir, no sobre el amor, sino sobre el tiempo vivido, sobre los momentos que parecían invencibles. Él sonrió con tristeza. Los momentos son recuerdos. Pero una boda es más que un hermoso recuerdo. Es presencia. Es elección. Y dejaste de elegirme mucho antes de tu primer beso con él. Emily bajó los ojos. No porque no estuviera de acuerdo, sino porque él tenía razón.
Ella trató de pedirle que no la borrara de su vida, que al menos considerara mantener alguna conexión, pero él fue amablemente firme. La vida me ha demostrado que a veces borrar no es venganza. Es protección. Al salir, mientras caminaba de regreso al auto, pasó junto a Lara. Los dos se miraron por un momento. No había rivalidad en los ojos, ni provocación. Pero hubo un denso silencio, como si ambos supieran que portaban diferentes partes del mismo hombre. Emily lo siguió, con el corazón apesadumbrado, pero con la conciencia más lúcida que nunca. Ahora comprendió que perder a Oliver no fue resultado de la traición en sí, sino de la suma de ausencias, de descuidos, de la creencia de que el amor puede perdurar por sí solo. En el fondo, tal vez nunca creí que se iría. Y cuando se fue, se llevó consigo la parte de ella que aún sabía amar sin miedo. Pasaron las semanas. El divorcio finalizó sin disputas legales. Emily se mudó a un departamento más pequeño, volvió a trabajar en proyectos simples y comenzó a terapia. Los días eran solitarios, pero extrañamente más verdaderos. Ya no necesitaba mantener las apariencias, ni el equilibrio entre justificaciones y arrepentimientos. Ahora lo que tenía era el espejo. Y en él vi a una mujer que aprendió por las malas que el amor solo florece donde hay presencia y verdad. Por otro lado, Oliver continuó con la fundación. Creció como hombre, como profesional y como alguien dispuesto a rehacer su vida a un ritmo diferente. Lara no tomó el lugar de Emily. Era otra historia. Otro idioma. Otro ritmo. Pero había allí una nueva sinceridad, una calma diferente. Y eso era exactamente lo que estaba buscando. Esa misma tarde, Oliver recibió un correo electrónico de Emily. No hubo súplicas ni resentimientos. Fue solo una carta de cierre. Agradeció los buenos años, aceptó su parte en los fracasos y dijo que, aunque lo había perdido todo, había ganado la oportunidad de conocerse a sí misma. Y que esperaba, desde el fondo de su corazón, que él encontrara la paz que ella alguna vez no supo ofrecer. Leyó el mensaje con ojos llorosos, pero con el corazón tranquilo. Él respondió en pocas palabras: gracias por reconocerlo. Espero que encuentres luz en tu camino. Cuidarse también es amar. Esa noche, Oliver y Lara caminaron por la orilla del río. Él le tomó la mano ligeramente, sin apresurarse. La brisa era fresca y la ciudad se iba iluminando poco a poco. En silencio, miró al cielo y sintió, por primera vez en mucho tiempo, que estaba exactamente donde se suponía que debía estar. Y por mucho que el pasado todavía palpitara en alguna parte discreta de su memoria, ahora sabía que el futuro no tenía por qué ser un reflejo del dolor, sino una extensión de la elección de estar completo, incluso después de haber sido roto. En los días siguientes, las consecuencias comenzaron a asentarse como polvo en una habitación abandonada, revelando lo que realmente se había perdido y lo que, con esfuerzo, aún podía reconstruirse. Emily pasó horas en silencio, mirando el techo de su nuevo departamento, que era frío, neutral y tenía la personalidad de un lugar que aún no había sido tocado por el afecto. Los muebles alquilados, el olor a pintura fresca y el eco de pasos solitarios por la habitación parecieron reforzar la sensación de desplazamiento, como si estuviera temporalmente refugiada en un espacio que no era suyo, no solo por posesión, sino por ausencia de cualquier significado emocional. Los objetos que los rodeaban no contaban historias, no guardaban recuerdos. Eran solo artículos. Intentó llenar el vacío con trabajo, retomando viejos proyectos y aceptando pequeños pedidos de clientes recomendados por conocidos, pero nada parecía suficiente para acallar la angustia que la acompañaba como un constante susurro dentro de su cabeza. En el fondo, entendió que ya no se trataba de intentar recuperar a Oliver o borrar el pasado, sino de aprender a convivir con la culpa. Las sesiones de terapia ayudaron, aunque a cada avance le seguía una avalancha de recuerdos que, como olas, insistían en volver con fuerza. En su interior se libraba una batalla entre el arrepentimiento y la vergüenza. A veces se preguntaba si merecía un nuevo comienzo. En otros, pensó que tal vez ese fuera su castigo, no su ausencia en sí misma, sino la presencia continua del recuerdo de lo que causó. El recuerdo de su expresión, de su voz contenida, de su firme decisión de no volver. Y más que eso, el peso de haber perdido no solo a un marido, sino al hombre que estaba a su lado incluso cuando ya no sabía si todavía era capaz de amar. Mientras tanto, al otro lado de esta historia,
Oliver se encontró dividido entre el alivio y una extraña incomodidad que no podía nombrar. Había redescubierto una forma de paz que pensaba lejana, y la conexión con Lara le dio algo que no había experimentado en mucho tiempo, estabilidad emocional sin la presión de ser perfecto. No exigió respuestas al pasado ni comparaciones. Era presencia, y eso fue suficiente. Aún así, algunas noches, cuando todo parecía en orden, se encontraba mirando el techo de su habitación, con los ojos abiertos en la oscuridad, recordando no los buenos momentos con Emily, sino fragmentos del proceso que lo llevó allí, y esos fragmentos dolían. No por la pérdida, sino por la forma que tuvo de reinventarse ante lo que juró sería eterno. Fue durante una conversación con Lara, en una tarde lluviosa, que le reveló algo que aún le inquietaba, la duda de si había sido demasiado justo, demasiado severo, al cortar los lazos de forma tan definitiva. Ella lo escuchó sin juzgarlo, con ojos comprensivos, y simplemente respondió que la justicia a veces requiere dureza, pero nunca deja de ser humana. No hizo más comentarios, pero sintió que la cicatriz todavía estaba allí, no como una herida abierta, sino como la marca de una guerra personal que requería más fuerza de la que jamás imaginó que tenía. Paralelamente, el amante de Emily, que había sido una presencia breve e intensa, también estaba experimentando su propio colapso silencioso. Después de ser expuesto, no solo perdió el respeto profesional de muchos colegas y socios, sino que también comenzó a enfrentar dificultades en contratos y asociaciones que, antes, parecían inquebrantables. La asociación de su nombre con la caída de un matrimonio tan conocido en los círculos sociales se convirtió en un comentario velado entre los empresarios, y su presencia comenzó a generar malestar. Intentó contactar a Emily varias veces, pero ella rechazó cualquier acercamiento. Ya no había lugar para lo que empezó como una fuga y terminó como un desastre. Se convirtió en un recordatorio más de lo costosas que pueden ser las decisiones imprudentes. Para ella, la tarea ahora era redescubrirse a sí misma como individuo, sin dejarse sostener por la admiración o el deseo ajeno, sino solo por el difícil camino de enfrentarse a su propio reflejo y no mirar hacia otro lado. Fue entonces cuando llegó una invitación inesperada a la bandeja de entrada de Emily. Uno de los coordinadores de la fundación creada por Oliver la invitó a dar una charla sobre nuevos comienzos en una carrera creativa, dirigida a mujeres en proceso de reconstrucción emocional. La invitación, por supuesto, no vino de él, y así quedó claro en el texto respetuoso y neutral que acompañó la propuesta. Emily pasó horas mirando ese correo electrónico. Sintió que le sudaban las manos, se le revolvía el estómago, como si ese mensaje contuviera una trampa. Pensó en negarse de inmediato. Pero algo dentro de ella le pidió que aceptara. No como una forma de redimirse, sino de ofrecer a otras mujeres algo que ella misma empezó a construir, el coraje para afrontar sus propios errores y aún así no renunciar a convertirse en alguien mejor. El día de la charla lució un vestido sencillo, el mismo que se había comprado meses antes para una ocasión que finalmente no ocurrió. Caminó hacia el auditorio con pasos medidos, pero sin temblar. Cuando subió al escenario y vio a decenas de mujeres entre el público, muchas de ellas con ojos atentos y historias difíciles grabadas en sus cuerpos y almas, Emily entendió que este no era un momento sobre ella, sino sobre el poder de la vulnerabilidad. Habló con sinceridad, sin florituras, sin intentar suavizar ningún defecto. Dijo que la traición no comienza con el acto físico, sino con la desconexión emocional. Contó cómo permitió que el silencio creciera dentro de un hogar donde había amor. Y cómo tardó demasiado en darse cuenta de que, en lugar de pedir ayuda, eligió el camino de fuga. Algunas mujeres lloraron, otras aplaudieron, pero lo más importante, ella misma sintió que, por primera vez, estaba siendo útil de manera real. Oliver no estaba presente. Me enteré del evento días después, cuando el coordinador comentó el impacto positivo de la charla. No reaccionó de manera obvia, solo hizo un breve comentario sobre cómo las personas pueden cambiar cuando deciden enfrentar sus verdades. Lara estaba a su lado leyendo un informe. No cuestionó, no hizo comentarios. Solo sostuvo su mano por unos segundos, como quien entiende sin necesidad de entenderlo todo. Y eso fue suficiente. La relación entre ellos fue pausada, sin exigencias. Había espacio para el pasado, pero ningún interés por revivirlo. Era una relación construida sobre ruinas firmes, como si ambos supieran que el dolor anterior había creado una base más sólida para lo que estaban experimentando ahora.
Emily, a su vez, empezó a dedicarse más al trabajo social vinculado a la fundación. Comenzó a desarrollar talleres de arte para mujeres en proceso de separación, ofreciendo una forma de expresión que no requería palabras. Redescubrió la alegría de crear con un propósito. Ya no se trataba de estética, sino de significados. Cada ambiente que ayudé a diseñar para esas mujeres se convirtió en un refugio simbólico, un lugar de pertenencia. Y aunque todavía había días en los que el arrepentimiento la visitaba con fuerza, también había días en los que la paz ocupaba espacio. Comenzó a visitar a sus padres con más frecuencia, se reconectó con viejas amistades que se habían separado durante tiempos de crisis y comenzó a escribir un libro, no sobre la traición, sino sobre la reconstrucción. Un relato de cómo, incluso después de que pase lo peor, todavía es posible mirar hacia adelante con algún tipo de esperanza. Al finalizar uno de estos talleres, mientras cerraba las ventanas del espacio y recogía pinceles manchados de pintura, sintió vibrar su celular. Fue una notificación de un nuevo correo electrónico. Cuando lo abrió, reconoció inmediatamente el nombre de Oliver en el remitente. El corazón se aceleró, las manos se congelaron por un instante. Respiró hondo antes de hacer clic. El mensaje era breve, objetivo, pero lleno de algo que ella no pudo descifrar de inmediato. Dijo que había oído hablar de la conferencia, que admiraba el coraje que había demostrado y que quería que se mantuviera firme en este nuevo camino. No hay apertura para una reunión. Ninguna sugerencia de acercamiento. Solo reconocimiento. Y, paradójicamente, eso fue precisamente lo que más la conmovió. Porque era la primera vez que sentía, sin peso ni exigencias, que tal vez había logrado demostrarle aunque fuera tarde que yo también era capaz de crecer. Ella respondió con apenas unas líneas, agradeciéndole sus palabras y diciendo que ella también esperaba su felicidad, sin más. Y cuando presionó el botón de enviar, se dio cuenta de que no había dolor, ni desesperación, ni ningún deseo oculto. Solo había paz. El tipo de paz que nace no de la ausencia de pérdida, sino de la profunda aceptación de que las opciones tienen peso, pero que el arrepentimiento puede transformarse en acción, siempre que haya verdad. Ese correo electrónico, intercambiado en silencio y respeto, fue más poderoso que cualquier reunión. Y señaló que el final, aunque inevitable, no tenía por qué ser ruido. Podría ser un susurro. Un susurro final. Un sereno eco de que, por fin, ambos estaban donde debían estar. El tiempo siguió su curso con la implacable precisión de los relojes a los que no les importa el dolor humano. Han pasado meses desde el último contacto entre Emily y Oliver, y cada una de sus vidas ha tomado caminos tan distintos como inevitables. Las estaciones cambiaron y, con ellas, llegaron cambios que no dejaron lugar a ilusiones ni regresos al pasado. Emily se sumergió en el mundo de la reconstrucción social. El libro que estaba escribiendo, que alguna vez fue una idea incierta, tomó forma con la urgencia de alguien que necesita registrar lo que ha aprendido antes de que su coraje flaquee. Lo llamó Los fragmentos que me sostienen, y, en lugar de buscar aplausos, escribió como quien sangra por última vez. El trabajo se inició en un evento modesto pero significativo. Entre el público había mujeres que sabían de primera mano lo que es tener una identidad destrozada por decisiones irreflexivas, por silencios que crecen como raíces tóxicas. Emily no esperaba reconocimiento, pero recibió más de lo que imaginaba. La primera edición estaba agotada. Comenzó a ser invitada a seminarios, programas sociales y círculos de conversación en centros comunitarios. Poco a poco, su historia dejó de ser solo una confesión y se convirtió en un instrumento de cambio. Sin embargo, dentro de ella quedó un tipo específico de dolor, el que no proviene de la pérdida, sino de la certeza de que se perdió a alguien irreemplazable por derecho propio. El hombre que una vez compartió su cama siguió su camino sin mirar atrás, pero no sin aprender. Oliver transformó la fundación en un modelo nacional de apoyo a personas emocionalmente traicionadas, ampliando proyectos más allá de lo que había imaginado inicialmente. Las acciones sociales tomaron forma, llegando a nuevas ciudades, integrando redes internacionales. Su nombre empezó a circular en ambientes antes lejanos, y con ello llegaron premios, reconocimientos y mayores responsabilidades. Pero lo más importante fue la transformación íntima. No se volvió frío ni cínico. Al contrario, aprendió a filtrar más sabiamente quién merecía entrar en su mundo. Lara seguía a su lado, no como sustituto de nada,
sino como una presencia auténtica, que construía una nueva historia sin prisas por parecer perfecta. Juntos abrieron una clínica de rehabilitación emocional, dirigida a parejas en crisis, donde él, aún sin posicionarse como terapeuta, participó en círculos de diálogo, dando su perspectiva desde su experiencia. Más que reconstruir su propia vida, Oliver se había convertido en parte activa en la reconstrucción del dolor de otras personas. Y lo completó de una manera que ni siquiera sabía que necesitaba. La parte más inesperada, sin embargo, llegó de la que nadie más hablaba. La ex amante de Emily, que había desaparecido del radar tras el escándalo, reapareció meses después en una entrevista televisiva que se volvió viral. En él, llorando, lo admitía todo: su participación en un desfalco financiero, su implicación con la esposa de un hombre que confiaba en él y, sobre todo, la vergüenza que sentía por haber sido cómplice de tan profunda destrucción emocional. Dijo que el ostracismo era el mejor castigo que podía haber recibido. Vivía con un salario modesto, trabajaba como instructor de manejo para jóvenes recién licenciados y confesó que, por primera vez, se despertó sin sentir la necesidad de mentir. La entrevista fue duramente criticada por algunos, que la vieron como un intento de autopromoción, pero para otros reveló una faceta poco común: el reconocimiento público de una culpa que normalmente se esconde debajo de la alfombra. No volvió a involucrarse con Emily ni intentó justificarse ante ella nuevamente. Sabía que el silencio era ahora el único gesto posible de respeto. La historia, sin embargo, aún tenía un último giro. En una conferencia sobre reconexión emocional y ética relacional, Emily fue invitada a compartir escenario con otros autores que también escribieron sobre crisis emocionales. Al llegar al auditorio, le informaron en el último momento que Oliver estaría presente. No como orador, sino como uno de los invitados de honor del evento. Su corazón se aceleró, no con esperanza, sino con nerviosismo. Fue el primer cara a cara después de todo, después del final, después del libro, de la fundación, del silencio mutuo. Pensó en irse, pero decidió quedarse. Cuando lo vio en la entrada, sintió un escalofrío recorrer su espalda. Parecía sereno, entero, con los mismos ojos, pero otro hombre. Se miraron a los ojos por un breve momento. Él saludó discretamente y ella le devolvió una pequeña y respetuosa sonrisa. Al finalizar el evento hubo un cóctel informal y por primera vez en mucho tiempo conversaron. Dijeron poco, pero con verdad. Ninguno de ellos se disculpó. Ninguno de ellos hizo promesas. Simplemente intercambiaron impresiones sobre los caminos que siguieron, como quien reconoce el pasado sin querer volver a habitarlo. Al final de esa noche, cada uno siguió su propio camino. Pero algo se había cerrado definitiva y maduramente. Como una puerta que se cierra desde dentro, sin violencia, solo con la certeza de que ya no es necesario entrar por allí. Emily tomó un taxi a casa y, por primera vez desde que pasó todo, se acostó en la cama con el corazón alegre. No porque hubiera ganado, sino porque entendió que perdonarse a sí misma era la única manera de darle tiempo para dejar de ser carcelero. Oliver, por su parte, al llegar a casa encontró a Lara leyendo en el sofá. Se sentó a su lado, le tomó la mano y la miró como si supiera que el amor no tiene por qué ser siempre grandioso, sino constante, coherente y recíproco. ¿No hablaste de Emily? No había ninguna razón. Ese fue otro capítulo. Y ahora estaba en otro libro. El destino, al final, no deparó giros cinematográficos, reencuentros románticos ni castigos teatrales. Lo que entregó fue algo más raro: coherencia. Cada personaje cosechó lo que sembró con sus propios gestos, sus propias omisiones y sus propias elecciones. Ninguno de ellos salió ileso, pero todos salieron transformados. Y quizás, en el fondo, este sea el mayor castigo y la mayor redención posible. Porque el dolor puede destruir, pero también puede enseñar. Puede ser un abismo, pero también puede ser un puente. Y quien aprende a cruzar, nunca vuelve al otro lado siendo la misma persona. Si has llegado hasta aquí, quiero saber, ¿qué te pareció esta historia? ¿Lo hubieras hecho de otra manera? Comenta tu opinión abajo, lo leeré todo atentamente. No olvides suscribirte al canal para seguir otras historias impactantes como esta. Y recuerda siempre, este canal no soporta ningún tipo de traición. Aquí, las historias se crean para mostrar cómo las decisiones equivocadas pueden destruir vidas y cómo cada actitud tiene un peso real.
Hasta la próxima.